huesos del tórax, toda columna, músculos intercostales, tienen que saber eso. Articulaciones. Nada más. Que los músculos intercostales sí les pueden amarrar, se nota, se nos cae. ¿Ya? Es muy fácil esto del tórax, porque casi no es como el miembro superior o el inferior. Lo que han leído, ¿no? Tórax, caja torácica, porque está envolviendo y cubriendo las vísceras. Este rote de tórax y abdomen y pelvis se llama esplagnología, que es el estudio de las vísceras. ¿Qué es lo importante de las vísceras? Cada región, si se han dado cuenta, tiene una forma de estudiarse. Las vísceras se estudia con relación. Tienes que saber relaciones. Yo tengo el riñón, tengo que saber qué está delante del riñón, detrás, a los lados. Lo mismo en el intestino, en el estómago. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué nervio inerva todas las vísceras? El vago. Listo, ya saben. Así es, nervioso, en las vísceras. El vago se encarga de todo. Esa es la parte parasimpática. Su contrario, el simpático. Eso es la cadena ganglionar. Eso se ve en el cadáver. Esos dos inervan las vísceras. Aquí no hay que aprenderse mucho de nervios, ¿no? No es como miembros. Pero sí tienen que aprender relaciones, qué está delante, detrás, a los lados. Eso es importante en lo teórico en las vísceras. Después las medidas, obviamente, ¿no? Cuánto mide de ancho, cuál es su diámetro, etc. Esta parte de huesos, que es lo más importante porque ya nos da una idea, ¿no? De cómo podemos estudiar las vísceras. La caja torácica tiene relaciones de forma general, como les expliqué en las primeras clases, ¿no? Adelante está el esternón, en la parte anterior y media, esternón. En la parte lateral y posterior están las costillas. Y en la parte de atrás, igual en la línea media, está la columna vertebral. Arriba, la caja torácica, por si acaso, no tiene un límite definido, porque arriba se continúa ya con el cuello. Según Rubier, lo podemos encontrar como límite, la escotadura yugular del esternón y una línea oblicua que pasa por la torácica 1. ¿Qué quiere decir? Que es un poco oblicuo. Ese es el límite imaginario. Es como del mediastino, les explico sobre la doctora Carapi. Tiene una división imaginaria, ¿no? Entre mediastino anterior, medio y posterior. Prácticamente lo mismo, porque se sigue con el cuello. En cambio, abajo, el límite inferior que separa el tórax y el abdomen, si hay algo importante, es un músculo, el diafragma. Hay dos diafragmas por si acaso. Este obviamente se llama diafragma y hay el diafragma pélvico, que eso lo vamos a ver en pelvis. Pero el diafragma van a leer que se inserta en todo lo que es la circunferencia de las costillas y también en la columna lumbar. Pero ese es el límite, o sea, hay un límite real, estructural entre el tórax y el abdomen. Eso es en conjunto lo que es la caja torácica. Algunas cosas relevantes. Aquí tenemos un ángulo. Infraesternal. Exacto. Infraesternal. Infra, debajo del esternón. Por eso es infra. Infraesternal. Su epónimo, el ángulo de Charpy. Tiene una medida, ¿no? De 70 a 75 grados. Eso es variable porque no todos tenemos el mismo tórax. Es como en la mujer tal vez es tórax más chiquito, en un hombre más alto es un tórax más amplio, ¿no? Pero una cosa normal es 70 a 75 grados este ángulo, ¿no? Eso por un lado. Atrás, en la columna, tenemos los canales vertebrales, que es toda esa concavidad que va desde la cervical hasta la región sacra.
Los canales lumbares están ocupados por músculos, los músculos del dorso. Y como les decía, lateral y posteriormente las costillas. De forma general, hay 7 costillas verdaderas. Se les dice verdaderas porque se articulan directamente con el esternón mediante los cartílagos costales. 7 verdaderas porque se articulan con el esternón. 3 son falsas porque se articulan igual con cartílagos costales, pero unidos. Esta sería la octava, novena y décima. Costillas falsas. Y 2 flotantes, que no se articulan, están libres, el 11 y el 12. Entonces, un ejemplo, ¿no? Si les amarrara aquí, sería una costilla verdadera. Aquí una costilla falsa. Y aquí una costilla flotante, en general. Ahora, estos son los cartílagos costales. Que eso en un cadáver tal vez no lo van a ver porque se destroza. Por eso aquí no está. Como su nombre indica, cartílago, ¿no? No es hueso. Es como una membrana dura, rígida. Esa es la que une el esternón con el extremo anterior de la costilla. Cartílagos costales. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Límites para decir cuál es anterior, lateral y posterior. En este caso lo dan los ángulos de la costilla. Normalmente hay 2 ángulos. El ángulo anterior, que es la parte donde se está curveando la costilla, y hay un ángulo posterior, igual, se está curvando hacia adelante. Esos son los límites, por ejemplo, de la cara lateral del tórax, ángulo anterior y ángulo posterior. Hasta ahí, preguntas, dudas. Va a tener adentro, en la línea media y un poco a la izquierda el corazón, a los costados va a tener los pulmones envueltos por la pleura y vestigios de algunas glándulas, en este caso el timo, que eso se ve sobre todo cuando uno es niño, cuando es grande se va perdiendo el timo. Todas las demás glándulas, por ejemplo, están en el cuello, la tiroides, o otras estructuras, la laringe, la tráquea, el esófago, eso se ve, pero en el mediastino posterior, pegado a la columna vertebral. Esas son las vísceras que tienen que reconocer. Entonces empezaremos por el esternón. El esternón es un hueso, características generales de cada hueso, ¿no? Es un hueso alargado y plano, convexo por delante y cóncavo por detrás, situado en la parte anterior y media del tórax. Tiene una forma, ¿no?, de una espada, con su mango y la apófisis sifoides como la punta. Tiene 3 partes en general: el manubrio o mango, el cuerpo y el apéndice o apófisis sifoides, que a veces puede estar bituberculado o puede acabar simplemente en un vértice. Entonces, eso es lo importante del esternón. Tiene otras características, tiene unas líneas transversales. Esas líneas transversales son parte del proceso de articulación que ha tenido, pero al final se ha soldado. Arriba en el mango tenemos la escotadura yugular. Escotadura yugular porque está relacionado con las venas yugulares. Más a los costados tiene una carilla, casi en el vértice. Es la carilla clavicular, para la articulación con la clavícula. Porque así viene la clavícula. Y luego tiene en sus bordes laterales las escotaduras costales, que sirven para la articulación con las costillas verdaderas. Escotaduras costales. La unión entre el manubrio y el cuerpo tiene un nombre especial. El ángulo de Luis, ¿no?
ángulo de Lewis. Eso pueden preguntar a veces, ¿no? Es la unión entre el manubrio y el cuerpo, el ángulo de Lewis. Si perpendicularmente lo hacemos, termina más o menos en la T2 a T3, ¿no? Una línea imaginaria. Atrás, por si acaso, del esternón se inserta un músculo, el transverso del tórax. Si hay un transverso del tórax, tiene que haber un transverso del abdomen, que es el músculo del abdomen. Pero si hay un transverso del tórax, que es en forma de abanico, que está por dentro, eso sí pueden amarrarles. Pregunta para ustedes, si se acuerdan. ¿Qué arteria desciende por detrás de las costillas? Rama de la arteria axilar, la torácica interna o mamaria interna. Es igual, se amarra, porque aquí está el músculo y ahí desciende su arteria y su vena pegados a las costillas. La torácica interna o mamaria interna. Y ese vaso amarran, ya saben, ¿no? Mamaria interna o torácica interna. Siempre eso está ahí pegado a las costillas. Y por delante también tenemos dos músculos que se van a insertar. Arriba, en el mango, el esternocleidomastoideo. Recuerden, externo por esternón, cleido por la clavícula, se inserta en el borde posterior. Y mastoideo en la apófisis mastoides, ¿no? Se inserta aquí es el músculo esternocleidomastoideo, porque el músculo va así, en esta dirección obliqua. Y en el cuerpo se va a insertar otro músculo que va a los costados y se inserta en el húmero, el pectoral mayor. El pectoral mayor. Aquí se inserta las fibras del pectoral mayor. Eso es el esternón. El esternón es fácil de aprenderse, es fácil de reconocer. Claves son escotadura yugular, escotadura clavicular, el ángulo de Lewis, músculos que se insertan, esternocleidomastoideo, pectoral mayor, transverso del tórax, el apéndice o apófisis cifoides, cosas fáciles que se les puede marcar aquí, ¿no? Eso por un lado. Pregunta sobre esternón. La glándula mamaria más o menos ocupa a nivel de las costillas, de la cuarta a séptima costilla. No tiene relación directa con el esternón, ¿no? Tiene sus trucos. Lo que tienen que aprender, igual, de general a específico, de general a particular. Esta es una costilla con características generales. ¿Por qué? Normalmente las costillas, si ven acá, tienen dos caras. Una cara medial cóncava y una cara lateral convexa. Eso es lo normal casi de todas las costillas. Tiene un borde superior y un borde inferior. Y si lo ven desde arriba, tiene una forma de S incluso, o S alargada. Ahora, ¿qué partes tiene una costilla en común, no? Esto es atrás, por si acaso, y esto es adelante. Atrás tiene la cabeza, le sigue el cuello. Todo lo que tenga en anatomía cabeza tiene que tener cuello. Por eso esto es cabeza, cuello, tubérculo. Antes se llamaba tuberosidad también, ¿no? En la terminología antigua, ¿no? Cabeza, cuello, tubérculo. Y ahí recién viene el cuerpo y el extremo anterior, que se articula con los cartílagos costales. Eso es de forma general. Ahora, la cabeza tiene dos carillas articulares que se van a articular directamente entre dos vértebras, no en una vértebra. ¿Qué quiere decir? Que se articulan
en el disco intervertebral, así, en medio. No es que uno va a cada vértebra, sino en medio. La carilla superior con la vértebra superior, la carilla inferior con la vértebra inferior. La arista de esto se articula con el disco intervertebral. La cabeza. El cuello obviamente es delgado y sirve para inserciones, sobre todo de ligamentos. Ligamento amarillo. No el ligamento amarillo, hay otros ligamentos ahí. Y el tubérculo, si han leído, tiene dos eminencias. Una de ellas es la más importante. La eminencia inferomedial, que se va a articular con la carilla de la apófisis transversa. Esta a ver una vértebra torácica. La costilla se articula de esta forma. El tubérculo se articula con la carilla de la apófisis transversa. Así. Si yo les marco y les digo, ¿con qué se articula este lugar? La respuesta es apófisis transversa, carilla articular, aquí. Así bien. La otra eminencia, que es superolateral, igual sirve para iniciación de ligamentos. La más importante es la eminencia inferomedial. Así. Y luego, las costillas, la gran mayoría de ellas, tienen este canal o surco. Se llama surco costal. ¿Para qué me sirve este surco? Intercostales. Exacto. Por ahí pasa el paquete vasculonervioso intercostal. ¿Se acuerdan? Paquete vasculonervioso. Vena, arteria y nervio. Eso está en el borde inferior de la costilla. Eso es algo clínico que siempre se les repite. Por ejemplo, si yo tengo que puncionar para sacar líquido del pulmón, ¿por dónde metería la aguja? ¿Por debajo o por arriba de la costilla? Por arriba. Por arriba. ¿Por qué por arriba? Porque sé que por debajo está el paquete vasculonervioso. Yo he visto situaciones en donde meten por debajo y justo le dan a la arteria y sangra. O se quedan con dolor porque el nervio pasa por acá. Es un dolor neuropático. Entonces, siempre los procedimientos se hacen por encima de la costilla, porque arriba no hay ese paquete vasculonervioso. Hay músculos que se insertan, ¿no? Los intercostales, pero por debajo está el canal costal o surco costal. Esa es una costilla típica, ¿no? Común, con características generales. Cabeza, cuello, tubérculo y su surco costal para el paquete vasculonervioso intercostal. ¿Ya? Ahí no hay problema. Esto es fácil. ¿En cuál es el problema? Diferente. En el primero y en el segundo. Estas dos creo que son las costillas, las dos son la segunda, no son la primera. La primera es más plana. Esta es un poquito ya, tiene otra forma, mixta. ¿Cómo me doy cuenta que es la primera costilla? Es plana, no es así, curvo. Si es plano ya no va a tener una cara medial y otra lateral, va a tener una cara superior y otra inferior. Va a tener un borde medial y un borde lateral. Entonces, así me doy cuenta que es la primera costilla. Vamos a suponer que esta es la primera costilla, que es parecida, así plana. ¿Qué es lo importante de esta costilla? Cosa que la diferencia de las demás. Primero el tubérculo. Ahora se llama tubérculo del escaleno anterior, porque ahí se inserta el músculo escaleno anterior. Antes se llamaba tubérculo de Lisfranc. Es un levantamiento el tubérculo. Ese tubérculo, si yo lo encuentro,
Por delante hay un surco y por detrás hay otro surco. Surco de la vena subclavia. Exacto. Por delante pasa el surco de la vena subclavia. Y por detrás pasa el surco de la arteria subclavia. Y más atrás se inserta el músculo escaleno medio. Recuerden el triángulo interescalénico. Está el escaleno anterior, el escaleno medio, que viene así. Y en medio pasa el plexo braquial y la arteria subclavia. Eso pasa todo encima de la primera costilla. Más atrás se inserta el músculo serrato posterior superior. Casi en las primeras costillas se inserta el serrato posterior superior. Y adelante se inserta un ligamento, el ligamento costoclavicular. Y dice costoclavicular porque va de la costilla a la clavícula. Es un ligamento que refuerza la articulación entre la clavícula y el mango del esternón. Pero este va de la costilla a la clavícula. Ligamento costoclavicular. Y también parte el músculo subclavio. Algunas fibras se insertan en la parte o en el extremo anterior. Esas son las características de la primera costilla. Van a darse cuenta que no tiene un canal costal, la primera, sino es más plano. Esta, como les digo, parece la segunda porque sí tiene un pequeño canal. La segunda costilla es parecida. Lo único llamativo es que si se ha insertado el escaleno anterior y medio en la primera, en la segunda se inserta el escaleno posterior. Lo mismo, se va a insertar el músculo serrato posterior superior. Esas son las únicas diferencias entre la primera y la segunda costilla. ¿Alguna pregunta sobre costilla? La columna vertebral es importante en el sentido de que se insertan varias estructuras, músculos, ligamentos, hay relación de algunas vísceras con algún segmento de la columna. ¿Cuántas vértebras tenemos en total? 33 a Ya, de 33 a 35 vértebras. ¿Por qué dicen 33 y 35? Porque algunas veces el coxis puede estar dividido o a veces solo es un hueso. ¿Cuál es cómo se divide? 7 cervicales, 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 lumbares, 5 sacro sacras, y el coxis. ¿No? Cervical, torácico, lumbar, sacro, coxis. Eso en forma general. Ahora, si vemos toda la columna de perfil, tiene unas curvaturas. Las curvaturas se llaman o bien lordosis o bien sifosis. La sifosis es la convexidad, esta parte. Sifosis hay a nivel dorsal, dorsal, pues está convexo hacia atrás. Igual que el sacro es convexo hacia atrás. Lordosis significa cóncavo. Hay la lordosis cervical y la lordosis lumbar. Si se dan cuenta, esto es cervical cóncavo, convexo, cóncavo, convexo. Eso es lo normal en la columna. A veces cuando se rectificación significa que en vez de ser cóncavo, la lordosis lumbar es recto. Eso puede ser porque hay dolor a nivel de la columna, sobre todo en los músculos. Van a ver que los músculos, la mayoría se inserta en la nuca y termina en el sacro. Son músculos largos y anchos, como el trapecio, por ejemplo, o el dorsal ancho. Entonces, si se contractura una parte del músculo, todo el resto se puede contracturar. Por eso es sobre todo el dolor en la espalda
Muchas veces los dolores es muscular nada más, no tiene nada que ver con nervios ni con la columna, es muscular. Por eso es importante conocer lo fisiológico en la relación a las curvaturas de la columna. Por delante, lo único llamativo es este lugar, que se llama promontorio, que es la unión de la quinta vértebra lumbar y el hueso sacro. Este es el ángulo que los une. Se llama promontorio. Eso es importante, sobre todo cuando avancemos pelvis, que hay unas medidas, ¿no? Pero esta es la base, el promontorio. Eso sí, siempre pregúntale el promontorio. Eso es de forma general, la columna. Ahora hay que pasarlo a cada segmento. Eso lo vamos a ver allá. Vértebra tipo se llama, ¿no? O vértebra común. Tiene 7 partes, una vértebra. 7. Que en todas se repite, solo cambia la configuración, si es más ancho, más plano, etc. 7 partes. Lo que está adelante es el cuerpo vertebral, ¿no? El cuerpo vertebral tiene una circunferencia y 2 caras, una cara superior y una cara inferior. También se llama platillos, platillo superior y platillo inferior. 1 es el cuerpo. 2, si vamos atrás, se llaman pedículos. Es como un puente, los pedículos. Y si vamos atrás todavía, las láminas. Atrás, las láminas. Entonces ya tenemos lo que configura o lo que cierra el conducto vertebral. Si les digo límites del conducto vertebral, hacia adelante, el cuerpo vertebral. A los lados, los pedículos. Y hacia atrás, las láminas. Todo eso constituye el conducto vertebral donde está la médula espinal. Ahora nos vamos a los lados. Tenemos apófisis articular. Si dice articular es porque sirve para la articulación con otra vértebra. También se llama facetas articulares. Siempre hay 2 superiores y 2 inferiores, porque se tiene que articular con la vértebra superior y con la vértebra inferior. Entonces tenemos las apófisis articulares. A los lados tenemos las apófisis transversas, son como las alitas. Apófisis transversas. Y hacia atrás en la línea media, la apófisis espinosa. Apófisis espinosa. Esas son las partes de una vértebra. Todas tienen esas. Por ejemplo, esta es una vértebra lumbar, totalmente diferente. Esta es torácica. Pero tiene lo mismo. Tiene el cuerpo vertebral, tiene los pedículos, tiene las láminas, tiene las apófisis articulares, tiene las apófisis transversas o costales en este caso, y la apófisis espinosa. Y constituyen el agujero vertebral. ¿Qué es lo que cambia? Si se dan cuenta, son el tamaño, ¿no? Estas son más anchas. Esta, la apófisis espinosa, es oblicua. En cambio, una vertebral, miren, tiene lo mismo, pero hay algunas diferencias, ¿no? Entonces, esas 7 partes son las típicas de una vértebra. 7. Vamos a ir primero viendo una vértebra cervical. Primero las partes. Las vértebras cervicales son más alargadas pero transversalmente. Si se dan cuenta, son más de gran tamaño transversalmente. Tiene el cuerpo de la vértebra y tiene estos ganchitos,
se llama apófisis unciformes, uncus, gancho, como manera de gancho, que se articula con la vértebra que puede estar encima. Así. O semilunar, ¿no? Entonces tenemos el cuerpo y a los costados las apófisis unciformes. Atrás tenemos los pedículos. Y más atrás, en la parte posterior, las láminas. En la línea media tenemos la apófisis espinosa, pero si se dan cuenta, su apófisis espinosa no es así. No termina en uno, en un tubérculo. Termina en dos, es bitubercular. La cervical tiene una apófisis espinosa bitubercular. Tienen las apófisis articulares, en este caso son planas, tanto superior como inferior. Y las apófisis transversas van a tener dos raíces, o sea, dos lugares de donde nacen. Una raíz anterior, que es esta, que sale del cuerpo de la vértebra, y una raíz posterior, que sale del pedículo, para que conformen otro orificio, que es el agujero transverso. ¿Qué pasa por el agujero transverso? Pasa la arteria y la vena vertebral, ¿no? La arteria vertebral ingresa por este agujero transverso desde la sexta cervical. En cambio, la vena vertebral ingresa por la séptima vertebral. Ascienden por este agujero, llegan a la primera vértebra, al atlas y al agujero magno. Y ahí conforman la arteria basilar. Este es el agujero transverso por donde pasa la arteria vertebral. Y si se dan cuenta, la apófisis transversa igual es bitubercular, tiene dos tubérculos, al igual que la apófisis espinosa. Todos estos tubérculos sirven para inserción de músculos. El conducto vertebral tiene forma triangular, si lo vemos desde arriba. Entonces pregunta, si a mí me ponen esta vértebra, lo primero que tengo que saber es si es cervical, torácica o lumbar. ¿Cómo me doy cuenta que es cervical? Su apófisis espinosa es bitubercular. Luego, tiene agujeros transversos. Ninguno más tiene agujeros transversos. Y su apófisis transversa termina igual en dos tubérculos. Esto ya me da una idea de que es una vértebra cervical. Y eso sucede en todos. No tenemos acá, pero hay dos vértebras cervicales diferentes, ¿no ven? El atlas, que es la primera vértebra cervical, y el axis, que es la segunda vértebra cervical. ¿Cuál es la diferencia y fácil de distinguir? El atlas es como un anillo, nada más. Y va a tener cavidades glenoideas. ¿Con qué se articula el atlas? Con el cóndilo del occipital. Si tiene cavidad glenoidea y el occipital cóndilo, ¿qué tipo de articulación es? Condilia, ¿no? Listo, así es. Si su carilla articular es plana, ¿qué tipo de articulación va a ser? Artrodia o plana. La articulación entre vértebras cervicales es plana o artrodia, porque sus superficies articulares son planas. Esto en cuanto a vértebras cervicales. Vértebra torácica. Esto tiene lo mismo, tiene un cuerpo, pedículos, apófisis transversa, apófisis espinosa, carillas articulares. Miren su conducto vertebral, ya no es triangular, es redondo. 2. Su apófisis espinosa es oblicua y alargada. Todo lo contrario a la cervical.
sus apófisis articulares son alargadas y también son planas. Si son planas, ¿qué tipo de articulación va a ser? Artroides. Más o menos así. ¿Y cómo yo puedo distinguir que es torácica? Tiene que tener carillas costales en el cuerpo vertebral, tanto en la parte superior como en la inferior. Son carillas articulares para las costillas. Así. Y ya les dije, ¿no? Tiene una carilla articular en la apófisis transversa. Así bien. Entonces, lo primero que tengo que reconocer es, si es una vértebra torácica, la apófisis espinosa es oblicua y alargada. Luego, tengo que encontrar las carillas articulares para las costillas. Y en la apófisis transversa igual tengo una carilla articular para el tubérculo de la costilla. Así se identifica una vértebra torácica, diferente a la cervical. Y una vértebra lumbar. Clarito es una vértebra lumbar porque es más grande. El cuerpo es más amplio, sus láminas son cuadriláteras, su apófisis espinosa es igual cuadrilátera, no termina en punta como esta, tampoco es bitubercular como la cervical, es cuadrilátera. Y sus apófisis articulares ya no son planas, son segmentos de cilindro. Si es segmento de cilindro, ¿qué tipo de articulaciones? Troclear es forma de polea. Segmento de cilindro, ¿cómo es? ¿Qué tipo de articulación hace? Más o menos así se articula. Es trocoide. Segmento de cilindro. Tiene una cara articular cóncava y la de abajo es convexa. Pero son segmentos de cilindro. Su agujero vertebral es triangular también. Y sus apófisis transversas se llaman apófisis costales, pero es lo mismo que transversas. Costales porque dan la impresión de que son costillas falsas, ¿no? Aquí podemos encontrar, en algunos se ve más que en otros, algunas apófisis, la accesoria o la apófisis mamilar, que a veces se lo puede distinguir. Una está pegada a la apófisis articular, una eminencia nomás es, la apófisis accesoria. Y hay otra que está pegada a las láminas, la apófisis mamilar. En algunas se nota, en algunas no. Y son lo mismo, sirven para inserción de músculos. Eso en cuanto a vértebras lumbares. Noten bien, sobre todo las diferencias, ¿no? Cervical, lumbar, torácica. Y el hueso sacro. Ya han visto o hemos visto en miembros lo que es el hueso coxal. Falta ver el sacro. El sacro es un hueso irregular, algunos pueden llamar plano. ¿Cuál es la diferencia? Tiene una parte cóncava que mira hacia adelante y hacia atrás convexa. Es la unión o fusión de 5 vértebras. Están fusionadas o soldadas. Por eso van a encontrar, igual que el esternón, unos levantamientos transversales. Y cada levantamiento va a terminar delimitando los agujeros sacros anteriores. Estos agujeros sacros sirven para la salida de nervios del plexo sacro. También hay agujeros sacros posteriores. Tenemos
el extremo superior, que a los lados termina, se llama alas del sacro o alerones sacros. Son como unas alas. Y hacia atrás tenemos las apófisis articulares, que se articulan con la vértebra lumbar 5. Y el conducto vertebral en el sacro, ¿no? Igual de forma triangular. Abajo tenemos las astas del sacro, delimitando el hiato del sacro. Estas son las astas del sacro. Y en la parte posterior tenemos lo mismo que en todas las vértebras. Una apófisis espinosa, carillas articulares o apófisis articulares y apófisis transversas. Solo que aquí cambian de nombre porque están soldadas. La que está al medio es la unión de las apófisis espinosas. Se llama cresta sacra media. La que está más lateralmente, que es parte de lo que o reemplazaría a las apófisis articulares, es la cresta sacra intermedia. Y más lateralmente, lo que corresponde a las apófisis transversas, es la cresta sacra lateral. Entonces, cresta sacra media, cresta sacra intermedia y cresta sacra lateral. Aquí, si se acuerdan, se van a insertar músculos y ligamentos, el sacro tuberoso, el sacro espinoso, los glúteos, ¿no? Glúteo mayor. Para eso sirve estas eminencias. Aquí adelante, el músculo más importante que se va a insertar es el piriforme, ¿no? Ese músculo es importante, eso vamos a ver en pelvis, porque depende de ese músculo. Lo que sale hacia arriba son vasos y nervios glúteos superiores, abajo lo mismo. Pero aquí se inserta el músculo piriforme. Y aquí atrás los glúteos y ligamentos, sacrotuberoso y sacroespinoso. Lateralmente tenemos la apófisis auricular, que es con que se articula con el hueso coxal. Esto es carilla o cara auricular. Auricular porque tiene forma de oreja. Si aquí yo les señalo, ¿qué se llama? Aletas del sacro. Y aquí, astas del sacro. ¿Ya? Es diferente. Eso es el hueso sacro, no es difícil. El coxis es difícil de encontrar en un cadáver. A veces está soldado al sacro, a veces es muy pequeñito. El coxis es muy difícil, ¿no? No es inconstante, solo que a veces encontrar en una pieza ósea es complicado. Esto es lo básico, ¿ya? Entre cuerpos vertebrales está el disco intervertebral. El disco intervertebral son como cojines para que no golpee hueso con hueso. Disco intervertebral. El disco intervertebral tiene se configura con dos estructuras. Exacto, hacia afuera el anillo fibroso y hacia adentro se llama el núcleo pulposo. El núcleo pulposo es bien blandito, en cambio el anillo fibroso es grueso y duro, fibroso. Ejemplo, en una hernia de disco, lo que se sale de su lugar es el núcleo pulposo. Y como ustedes han visto, ¿qué delimitan los pedículos? Intervertebral. ¿Qué es este? Sí, conecta intervertebral. El agujero de conjunción o intervertebral.
Si yo les pregunto, límites del agujero de conjunción o intervertebral, es el pedículo superior y un pedículo inferior. Este orificio es por donde salen los nervios. A este nivel más o menos se encuentra el ganglio sensitivo espinal. Una hernia de disco es cuando el disco intervertebral se sale de su lugar y como aquí sale el nervio, va a comprimir a ese nervio y por eso tienen dolores, el clásico dolor, ¿no?, de nervio ciático por una hernia de disco. Lo que se sale es la parte del núcleo pulposo del disco intervertebral. Ahora, siempre ese núcleo pulposo se va a un lado, sea al lado derecho o al izquierdo. Por eso en un dolor ciático, dele una pierna, sea a la derecha o a la izquierda. ¿Por qué creen que pasa eso? Que comprime un lado. ¿Por qué no sale por el medio? Por el ligamento longitudinal posterior. Sí. Hay un ligamento por delante de los cuerpos vertebrales que va desde la base del occipital, la apófisis basilar, y llega hasta la cara anterior del sacro. Ese ligamento es más ancho, se llama ligamento longitudinal anterior. Aquí se ve un poco todo esto. Este es el ligamento longitudinal anterior. Si hay un ligamento longitudinal anterior, tiene que haber un ligamento longitudinal posterior. Pero este no se va aquí atrás. El ligamento longitudinal posterior va detrás del cuerpo de la vértebra. ¿Qué quiere decir? Que está dentro del conducto vertebral. Entonces el ligamento ya no es tan ancho, es más delgado y se pone en el medio. Una hernia no sale en el medio porque el ligamento hace que frene eso, ¿no? Pero lateralmente no hay ese ligamento, por eso se va una hernia o a la derecha o a la izquierda. Esa es la causa anatómica de por qué una hernia de disco se va a un lado, porque aquí hay un ligamento, el ligamento longitudinal posterior. Aquí atrás hay otros ligamentos que son fáciles de aprender. Si un ligamento va de una apófisis espinosa a la otra, pero por encima, supraespinoso. Están viendo, digamos así. Un ligamento que va de la apófisis espinosa a la otra, pero por encima, ligamento supraespinoso. Un ligamento que va de la apófisis espinosa a la otra, pero por en medio, interespinoso. Supraespinoso, interespinoso. Y el ligamento amarillo va de una lámina a la otra lámina. De una lámina vertebral a la otra, ligamento amarillo. Aquí. Se llama ligamento amarillo porque tiene color amarillo. Esos son los ligamentos que hay que conocer. Esos son los que se notan. Donde se ve hueso. Yo tengo que saber huesos para diferenciar si no hay una parte interarticular, esta unión de toda esta estructura. El perrito escocés me muestra si hay fractura a este nivel. Para eso es el perrito escocés. Es un signo, no es una proyección radiográfica que sirve para ver justo esta parte. Ahora ya no se le pide mucho porque casi todo es tomografía. Han visto, puedo ver el hueso, solo hueso. Antes sí se le pedía porque la radiografía